Llevamos 80 días prácticamente desde que se anunció que iba a haber una moción de censura por parte del grupo parlamentario Vox y todavía, 80 días después, no conocemos de forma clara cuál va a ser la posición del Partido Popular. Tú hiciste un vídeo ayer, sacaste un vídeo ayer que me ha gustado bastante, por cierto. Tienes futuro como youtuber, también te lo digo. Hiciste un vídeo ayer en el que básicamente exponías tu postura, que era no al no, pero tampoco cerrando o diciendo claramente si iba a ser más abstención o iba a ser más el sí. Entonces, claro, a mí me parece que, dada la coyuntura social, yo te voy a poner un ejemplo, yo normalmente no votaría en ninguna circunstancia. Últimamente, viéndolo visto, me están entrando unas ganas locas de ir a votar. Y eso es algo que es muy extraño en mí, ¿sabes? El hecho de decir, como está la situación ahora mismo en España, o sea, me da la sensación de que es extraordinaria como para no ver las cosas desde un punto de vista partidista, político y demás. No entendería, de verdad, que para el Partido Popular, dada la coyuntura que tenemos ahora mismo, se votase otra cosa que no fuese el sí contra a la moción de censura al gobierno de Pedro Sánchez, de este Partido Socialista, de Podemos y de sus socios independentistas, con Esquerra y con Bildu. La verdad, a mí me cuesta mucho entenderlo. Entonces, ¿crees qué es lo que piensas tú con respecto a esto? ¿Crees que ha habido más estrategia política que cierta integridad ética con lo que se supone que está defendiendo cada uno de los grupos? ¿O cuál es la respuesta que puedes darle a todas esas personas que están viendo esto y que sinceramente el grupo del Partido Popular les parece que no está a la altura de las circunstancias como la principal oposición a este gobierno que tenemos? A ver, has tocado muchas cosas. Vale. Muchas cosas importantes, todas ellas. Y la primera te diré que hay que votar. Es decir, esto es una reflexión seria, es decir, aquí todos somos responsables, no solo los políticos son responsables, somos responsables, tenemos la primera y capital responsabilidad porque somos a los que se nos encomienda una tarea que es resolver los asuntos públicos, gobernar un país, hacer la oposición adecuada, etc. Pero eso no exime de responsabilidad al resto de la sociedad, no exime en primer lugar a lo que llamo las élites, es decir, la gente que influye, la gente con poder mediático, poder empresarial, poder social, etcétera. Esa gente tiene una responsabilidad en el devenir de un país y también lo tienen los ciudadanos de a pie, lo tenemos. Es decir, yo cuando estaba fuera de la política también he escrito artículos sobre esto, hablando de la responsabilidad civil. Una sociedad tiene... no podemos sentarnos en el sofá y decir es que hay que, ¿no? La típica cosa de hay que hacer, o de quejarnos y luego no ir a votar. O sea, hay que votar, es un gesto de responsabilidad cívica imprescindible. Y eso, que es una regla común, creo, Sabater ha escrito cosas sobre ello, incluso proponiendo que fuera obligatorio el voto, como en algunos sitios, ¿no? En momentos como este es especialmente importante. Es decir, no estamos en un momento cualquiera. Y estamos en lo que yo he descrito en ese vídeo como en un estado de excepción política. Es decir, lo que está en juego no es un gobierno de derechas o un gobierno de izquierdas, un gobierno que suba más los impuestos o los baje. Lo que está realmente en juego es nuestro sistema democrático. El sistema democrático que nos dimos los españoles en 1978, el Estado Constitucional español, que es lo mejor que hemos hecho en 500 años de historia. Con lo cual, en estos momentos se nos jugará a todos. Primero a los partidos políticos, segundo también a la sociedad y a los españoles que votarán y decidirán también el futuro de su país, ¿no? A partir de ahí, la reflexión que yo he hecho en el vídeo parte de una premisa muy básica, o dos. Primero, lo del estado de excepción, la gravedad del momento español. Y en segundo lugar, que existe un debate en las filas del partido como es natural. Este es un debate muy difícil, la posición del Partido Popular. Nunca antes había tenido una competencia tan fuerte, tan directa dentro de su espacio político y nunca antes esa competencia había planteado una moción de censura, en fin, contra un gobierno de esta manera, ¿no? Con lo cual para el PP es un debate difícil. Y como existe un debate soterrado, con fuentes anónimas que se filtran para un lado y para otro, pues yo quise hacer una aportación pública. Esa aportación pública es la que es y te la puedo repetir, pero aunque ya lo he contado hoy, ¿no? Es decir, que
que no al no, es decir, que no votemos que no. Y que los argumentos que se están esgrimiendo, que yo veo en los medios, para votar que no, no me parecen suficientes. Es decir, decir que aquí hay un problema simplemente numérico, es decir, no se suma. Efectivamente, no se suma, ¿no? Pero es que el decir que no te dan los votos para sacar adelante una moción de censura, ese argumento aritmético, si tú lo aplicas a todas las otras iniciativas que plantea un partido político, pues ¿qué pasaría con tu acción política? Si no podrías presentar la reprobación de Pablo Iglesias, no podrías presentar una moción para acabar con la ocupación, no podrías presentar una moción, no sé, a favor de una bajada de impuestos, porque sabes que no va a salir adelante. El segundo argumento que se utiliza es el oportunismo político, es decir, Vox ha sido oportunista, efectivamente, se ha adelantado, ha querido, está en un momento de competencia, en una operación de competencia, pero ese argumento tampoco es suficiente, ¿no? Porque es verdad que la política, el oportunismo es parte de la política, no vamos a ser ingenuos, es decir, cada vez que tú tomas una iniciativa política, decides qué preguntas presentas en el Congreso, qué iniciativas vas a plantear la semana que viene, si vas a llevar una reforma al Poder Judicial o una reforma contra la ocupación en este caso, o lo que fuera, estás midiendo la oportunidad política de hacerlo, ¿no? Y luego, en tercer lugar, el argumento sobre el proyecto ideológico político de Vox, ¿no? Hay mucha gente que dice Vox ¿no? es el Podemos derechas o Vox es una fuerza. Yo he sido muy crítica con Vox y por aspectos de su proyecto político, ¿no? Pero claro, eso tiene un problema argumental para el Partido Popular, que es que si tú te subes a una tribuna a decir, mire, no voy a votarle a usted su moción porque su proyecto es populista, nacionalista, etcétera, todo, haces una descripción del Podemos de derechas, ¿cómo justificas que estás gobernando con una fuerza política así en tantos lugares tan importantes de España, ¿no? En Madrid, nada menos, en Andalucía, en Murcia, en Castilla y León, en la capital de España, es decir, tienes un problema argumental ahí. Y entonces el voto no, es que no me parece que esté suficientemente atado a una lógica y a una coherencia. Y frente a eso lo que veo es, insisto, que nunca un gobierno, desde el año 78, ha acumulado tan inmensos y poderosos motivos para ser objeto de una censura. Es decir, como he dicho antes, no solamente el desastre de gestión de estos meses, somos el peor país del mundo en gestión de la pandemia, con la mayor crisis económica sufrida y por sufrir, sino que lo que está en juego es nuestro sistema de libertades. Y por tanto eso coloca al PP, creo, en una tesitura muy difícil y excluye la opción del no. Y hasta ahí es lo que te puedo explicar. A partir de ahí, las valoraciones sobre el PP que hace, que si 80 días, todo eso, yo creo que está perfectamente comprendido en lo que he dicho, ¿no? Yo creo que tiene que haber una reflexión sobre estos asuntos y vamos a ver qué pasa esta misma semana, ¿no? En 2-3 días. Evidentemente tiene que haber una reflexión, pero lo que sí que entiendo que hay mucha gente que se encuentra preguntándose es cómo en algo tan importante entre comillas, como puede ser posicionarse contra este gobierno, al Partido Popular, y entiendo que es complicado, entiendo el debate que puede haber dentro del Partido Popular, pero cómo estando a pocos días todavía no se ha posicionado de una forma clara. Eso no hace falta que me contestes porque es básicamente lo que te he preguntado antes, pero yo sí que entiendo, y es con la gente que hablo y cuando pues interactúo con muchos de mis seguidores y con amigos y conocidos y demás, lo que muchas veces se preguntan es exactamente eso. Parece ahora mismo que la oposición la está dando más el grupo de Vox que el grupo del Partido Popular. Yo eso no te lo dejo casi ni como una pregunta, es más, no sé si estaría más cerca del reproche, que no sé si porque lo comentar o no. Un comentario general, o sea, cómo lo veo yo, más que ponerme a decir cómo lo ven los demás, que supongo que hay debates, hay sensibilidades, percepciones, análisis distintos, muchos de ellos pueden ser válidos. Yo creo, me preguntas, yo creo que Pedro Sánchez ¿Qué es lo que te pide el cuerpo a ti, en el fondo? ¿Perdona? ¿Qué es lo que te pide el cuerpo a ti? Yo te voy a decir lo que pienso. O sea, yo creo en el análisis que se hace en general. Hay gente que está viendo, o sea, el PP considera que Vox es una amenaza para el PP, ¿no? Yo creo que Sánchez es una amenaza mucho más grande para España que Vox es una amenaza para el PP. Vale. No sé si es una síntesis. No. Si yo considero realmente que el tándem Sánchez-Iglesias son una amenaza, son el mal mayor. El
luego hay males menores y los demás son males menores. Y si tengo que hacer una escala de prioridades y de preocupaciones, más bien, mi principal preocupación es lo que Sánchez e Iglesias están haciendo y pretenden hacer con España, que es claramente acabar con el Estado constitucional español y liquidar el suelo. ¿El suelo cuál es? El suelo es la soberanía común de todos los españoles, es decir, la igualdad de todos los españoles ante la ley. El tándem que nos desgobierna atenta contra la igualdad. Principio, teóricamente, hace mucho perdido, pero teóricamente vinculado a las ideas de izquierdas, ¿no? Son fuerzas que se han convertido en, digamos, una es una fuerza de ocupación del poder, bueno, las dos prácticamente se han convertido en fuerzas de ocupación del poder con el que todo vale, y son fuerzas profundamente reaccionarias, es decir, están poniendo en marcha un proceso de involución. Iba a decir democrática, sería antidemocrática. Es decir, España evoluciona, viene de una dictadura a un sistema democrático a lo largo de estos 40 años, con sus defectos y sus problemas, sus reformas y sus cambios, y ahora estamos viendo un proceso de involución. Es decir, en el que el poder político ya directamente e impúdicamente decide asaltar las instituciones que son los baluartes de un sistema de Estado de Derecho. Eso nos coloca fuera de un consenso moral europeo y de un consenso político y social español constitucional, ¿no? Vale. Y a partir de ese diagnóstico, creo que todo lo demás debe supeditarse a eso, a hacer frente a esa amenaza.